Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si el video te gusta. Hoy vamos a continuar con este proyecto que estamos haciendo de esta Break Renault 12 al estilo Estudio Ghibli. Voy a agregar verde acá abajo y vas a ver lo que está pasando. Donde está apoyada la Break, el camino de tierra estaba húmedo todavía. Entonces al agregar el verde, mira cómo se me está expandiendo la vegetación involuntariamente. Bueno, la acuarela tiene esto, que uno si no espera que seque va a ir para donde el agua está. Y eso tiene hasta su encanto, tiene cierto encanto. Pero en esta ocasión yo no quería el pasto ahí, así que bueno, tuve que improvisar para ver cómo solucionar. Lo que sí tuve la precaución fue de ver que estaba pasando eso y dejar, no tocarlo más, no desesperarme, no pasar la servilleta, no pasarle más pigmento, cuestión de que se seque y después decido cómo voy a arreglar esta cosa. Esa es la clave, tener paciencia y ver cómo vas a arreglarlo. Mientras me iba distrayendo con el arbolito, iba haciendo otras cosas, sumándole detalles pequeños. Tampoco estoy copiando tal cual a la imagen de referencia, pero bueno. Esta es la tercera parte de este proyecto. Hay dos partes anteriores que si no las viste te la dejo también en la tarjetita, la lista de reproducción desde cero de este proyecto. Estamos haciendo videos largos que son en tiempo real prácticamente. Creo que no aceleré nada, un pedacito solo del delineado de la break. Después está todo en tiempo real y eso ayuda a que si lo haces, lo puedes hacer a la par conmigo. Pintamos un rato juntos, charlamos. Acá vamos a comenzar a hacer los reflejos de la ventana, del vidrio. Se supone que hay muchos árboles, entonces tiene que haber reflejos verdes. Ya le había agregado un poquito de reflejos celestes, medio verdoso. Tampoco no quería tapar todo el blanco de lo que es el vidrio, pues se supone que hay brillos también. Y con la acuarela lo que tenés que hacer es que los brillos queden en el blanco de la hoja. Entonces si yo le quiero pasar después blanco, voy a tener que recurrir a un Posca. Y mi idea en este trabajo no es utilizar Posca, sino utilizar simplemente acuarelas. El próximo proyecto que hagamos va a ser con las guaches o témperas de Hime. Las compré, estuve ahorrando, las compré, no me las regalaron. Y bueno, hace un montón de tiempo que las veía, hace años que las veía y tuve la oportunidad y las compré. Así que bueno, vamos a probarlas. Espero que me acompañes en este viaje. Puedes hacer el mismo trabajo con cualquier témpera o guache, pero no hace falta que sean exactamente las mismas, ¿sí? Si vos no las tenés, puedes hacer el mismo trabajo que yo voy a hacer con las que tengas, básicamente, ¿sí? Bueno, vamos agregando más tonos cálidos a las plantitas. Estaba acá decidiendo si le iba a agregar flores o no, porque estaba en duda. Igual la acuarela tiene esto de que pasa un poco de tiempo, se seca y cambia. Bueno, acá vamos a arreglar un poquito la vegetación, a darle un poco más de volumen. También debajo del auto tiene que tener sombra, ¿sí? Pero antes de hacer la sombra, yo quiero arreglar esto que me pasó acá. A ver si lo puedo disimular, aunque sea un poco, y que no se note en el trabajo final que fue un accidente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo tengo la rueda que está marcada con el estilógrafo, entonces si yo paso un verde clarito por encima, la forma de la rueda va a permanecer. Entonces es un tema que permanezca la forma de la rueda. Yo lo que quiero hacer es lograr que la rueda no esté manchada con el verde. Por ahora lo estoy logrando, pero el borde de la vegetación tiene que quedar irregular porque está muy liso, ¿sí? Bueno, con el mismo verde manzana vamos a empezar a agregarle ramitas, hojitas a la vegetación. Disfrutar el proceso. En realidad es eso, ¿sí? Pintar y disfrutar.
Te invito a suscribirte si no estás suscripta. Es gratis y a mí me ayuda un montonazo. Y si vos querés ayudar un poquito más al canal, te puedes hacer miembro y de esa manera haces que el canal pueda seguir funcionando, básicamente. Y vas a ver algún que otro video antes. Estoy pensando que tal vez los arbolitos de atrás o lo que es vegetación de atrás tendría que haberlo hecho antes de mandar los palitos de los árboles principales, ¿no? Porque eso me estaba complicando y estorbando un poco. Pero bueno, ya está hecho y en varios sectores me sucedió eso. Más que nada con la vegetación que está a la derecha, ese como matorral y ese árbol. Me costó un poco hacer esa parte, pero fuera de eso creo que lo manejé bastante bien. Acá hay como una especie de colina y estaba viendo cómo hacer para generar la sensación, la división entre lo que son árboles y colina, porque están las dos cosas. Y si bien yo no lo estoy copiando al 100%, se tiene que distinguir un poco qué es, ¿sí? Porque no es una mancha verde y ya está. No, se tiene que distinguir. Mi idea principal era que se distinga, por eso estoy empezando a meter oscuridades para cambiar los volúmenes y separar los volúmenes más que nada. Lo que es acuarela lo disfruto tanto. Yo no sé si a vos te pasa o con qué material te pasa esto. Yo con la acuarela la verdad que disfruto un montonazo. Es una relajación total el tema de pintar con acuarela. Yo todavía no les mostré, pero les voy a mostrar muy pronto. Estuve acomodando el taller nuevamente porque la vez pasada cuando yo había girado todo y acomodado, puesto la mesa del otro lado, en la otra pared, ¿qué pasaba? Si bien estaba cómodo, la luz que entra del día, que ustedes ahora están viendo una imagen tan clara y nítida porque es la luz diurna. Es más, no había ninguna otra luz prendida, solamente la luz que venía de la ventana iluminaba perfecto para el dibujo. ¿Por qué? Porque puse la mesa justo bajo la ventana. Eso hace que la luz quede espectacular y se vean los colores tal cual. Entonces, como tenía antes la mesa, hacía que la luz, mi mano, hiciera sombra todo el tiempo y la luz estuviese lejos. Y por más que yo puse una luz LED, después puse un aro, no había manera de que lograr esta imagen. Esta imagen fue gracias a que moví todo. Bueno, entonces estuve moviendo todo y una vez que pasó mucho tiempo en que no toqué un pincel, no toqué un lápiz, no toqué témpera ni nada, básicamente. Estuve acomodando, pintando, remodelando, pensando cómo hacer, cómo acomodar. Bueno, una vez que acomodé me agarró como un frenesí, podríamos decir, de dibujo y muchísimas ganas de dibujar. Y bueno, estuve dibujando un montón, estoy subiendo los videos poco a poco. Así que ténganme paciencia, porque son videos que encima estoy haciendo paso a paso, videos largos, porque estoy probando hacer videos largos. Estoy cansada de que se vean todos los videos cortos. Estoy disfrutando mucho más de creadores que hacen videos largos y que muestran el proceso completo, sin prisa. Entonces me quiero ir para ese lado, ¿sí? Para hacer videos más disfrutables. Espero que ustedes también lo disfruten. Disfruten estos videos de este estilo, porque realmente siento que esto es mucho más valioso que pase rápido el video, ¿sí? Está bien, es mucho más trabajo, cuesta más hacer el video así en tiempo real, porque el otro lo pones más rápido, editas 2 segundos, aceleras todo y el audio es cortito, todo. Bueno, cuesta más editar un video largo, pero vale la pena. Siento que vale la pena porque lo que se aprende viendo, por lo menos a mí me pasa, lo que yo aprendo viendo a otros dibujantes que dibujan en tiempo real, no tiene comparación con un video rápido de 5 minutos o de 3 minutos, ¿sí? Entonces, cuando se hace muy largo el video, lo vamos a cortar en varios fragmentos, que es lo que hice con este video de la break, pero en realidad fue dibujado todo de un tirón. Creo que son, si no me equivoco, 1 hora 40 o 2 horas. Más o menos eso es lo que tardé en hacer todo el trabajo. Pero disfruté cada pincelada. Por eso les estoy pasando mi satisfacción de ver el trabajo paso a paso. Y espero que
que los inspire a ponerse a pintar a la par conmigo. Y si no, bueno, me acompañan, los acompaño, nos acompañamos mientras hacen cosas en la casa, si tienen que hacer algo, y de paso vas viendo. Yo lo que estoy haciendo últimamente es ver videos así de gente dibujando mientras cocino o tengo que lavar los platos o lo que sea. Aprendo mientras hago los quehaceres. Así que esta es la idea de este formato de video. ¿Vos qué pensás? Déjame un comentario, yo te leo. Para mí tu opinión es muy importante. También quiero recordarte que tengo un curso de dibujo completo desde principiantes, desde cero. Sí, en ese curso abarcamos todo lo que es luces, sombra, volumen, perspectiva, colores, todo. Lo básico para empezar a dibujar y mejorar el dibujo está en ese video. Entonces trabajamos 2 tipos de perspectivas, hacemos bodegones, formamos los colores, está todo paso a paso, te lo dejo en la tarjetita. Y estoy armando un curso intermedio que ya vendría a ser con un poco más de detalle, que estoy subiendo las clases de a poquito. Estos pinceles son Giotto. Fíjate que la verdad que estos pinceles me recontra sorprendieron. Igual Giotto tiene muy buen material, así que no sé hasta qué punto me sorprende, pero la verdad que sorprende mucho esta calidad de pincel. Puedo hacer muchos detalles con esto. Se están volviendo uno de los pinceles que estoy utilizando para todos los trabajos. Tiene varios, tiene planos, tiene con punta, pero tiene ese pincel que termina en punta, pero es una punta manejable, no tan fina, y eso es genial, a mí me encanta. Bueno, y volviendo al tema de los cursos, esta break yo ya la había dibujado con bolígrafo. Te muestro brevemente, esta es la imagen que hice del dibujo en bolígrafo, pero ves que es de otro ángulo que está dibujada. Y también tengo un curso de bolígrafo que estamos trabajando con unos honguitos. Casi está terminado, faltan un par de clases si no me equivoco. Y los estoy subiendo también de a poco, dame tiempo porque hago demasiadas cosas. Eso es mi yunque, hago demasiadas cosas. Pero bueno, cumplo. Tarde, tal vez sí, no puedo decir que no, pero cumplo, eso es lo importante. ¿Vos vas a cumplir poniendo like? Dale, por favor, a mí me ayuda un montonazo que pongas un like, o que comentes, que compartas. Básicamente hace que el canal siga funcionando.
acá llegó el momento de empezar a poner más oscuridad. Así que vamos a empezar a separar el follaje que está atrás y los árboles, los pinos. Este pincel es un poquito más ancho, entonces me permite hacer unas pinceladas un poquito más redonditas. El otro tiene la punta muy fina, que es espectacular para hacer detalles, pero cuando vos querés hacer hojas necesitas que te da una punta un poquito más gorda, y este pincel es especial para eso. Es de punta redonda, básicamente. Vamos a oscurecer también un poquito los pinos. ¿Cómo cambia? Con este poquito de oscuridad cambia bastante. ¿Vos viste las películas, alguna película del estudio Ghibli? ¡Qué espectáculo! Son un espectáculo visual. Igual a la hora de dibujar yo siento como que... ¡Uf! ¡Qué trabajo es hacer este trabajo! Porque es muy detallado, muy chiquitito. No sé si es tan difícil. No, el hiperrealismo no hay con que darle, es demasiado difícil. Pero este trabajo así del estudio Ghibli tiene muchos detalles. La imagen que usamos de referencia te la dejo en la tarjetita. En ese video que vas a ver en la tarjetita ahí mostré las imágenes que estoy usando de referencia. Pero como no las estoy copiando al 100%, por eso no las puse acá. Esto es más una invención, mezcla, estilo, estudio Ghibli, mezclado con un poco de realidad, porque en el estudio Ghibli los autos son mucho más planos. Y yo no quería que sea tan plano, quería que tenga esos brillos de auto recién lavado y encerado. Por eso dejé las partes en blanco para ese brillo tan característico de un auto en la vida real. Si bien no es 100% como realista, está ahí en el medio, entre el estudio Ghibli y la realidad. Esta break es la break que tiene un rombo metálico. No sé si lo conoces el canal, si no te lo dejo ahí en la tarjetita. Es una break preciosa. Yo igual no le pongo patente porque creo que la idea no es que sea exactamente esa, sino que sea esa, pero puede ser cualquier otra break roja, ¿sí? Entonces es y no es. Pero bueno, de ahí saqué la imagen. Esa es mi referencia, mi inspiración para hacer este trabajo. Así que bueno, tengo que nombrar de dónde sale. Seguimos sumando oscuridades de a poquito. Este árbol necesito que esté un poco más oscuro.
Ahora llegamos al momento de empezar a hacer los brillos metálicos. Cambiar el pincel un poco más fino. Este es como el de Giotto, pero un poquito más fino para hacer las cosas chiquititas. Y vamos a hacer como unos reflejos un poco celestes, verdosos, porque está rodeado de cosas verdes, celestes, cielo. Y obviamente tiene que tener un poco de reflejo rojo porque el auto es rojo, entonces todo lo metálico tiene que reflejar un poco con lo rojo, básicamente. Vamos a pintar las lucecitas de naranja. La parte de abajo de las lucecitas es rojo, pero es un rojo diferente al del auto. Es un rojo como más tirando para bordeaux. Y si bien está mojado la luz de arriba, voy a intentar de que no se me desparrame hacia el otro color. Hoy se desparramó un poquito. Vamos a intentar de que se quede en su lugar. A ver si... Este quedó bastante bien. No, acá ya se me fue. Se me fue para el naranja, se volvió todo rojo. Vamos a secar el pincel y vamos a ir sacando material. Escurro en una servilleta, seco el pincel, retiro material. Para recuperar una servilletita también sirve para sacar un poco del pigmento que no quiero que esté en ese lugar. Y ahora le volvemos a pasar el naranja y que no vaya más el rojo para ese lado. Saco un poco del agua del rojo para evitar que suceda esto nuevamente, porque la ansiedad no me deja no me deja esperar a que se seque. Es complicado. Ahora con un gris vamos a empezar a sacar el blanco potente del bordecito este de goma que tiene en lo que es el parabrisas trasero. Este gris igual no me convence del todo, siento que es muy clarito. Vamos a ver si nos quedamos con este gris o si lo modificamos. Vamos a ponerle un poquito más de pigmento. Ahora sí me parece mejor. Siento que el otro era demasiado clarito. Bueno, ¿qué te parece cómo va quedando? Tenemos también este burlete en esta ventana, en este bordecito. Ya estoy pasando bastante más oscuro. Y esta es la parte en que uno dice: pulso, no me falles, por favor. Después de todo el trabajo que uno hace, tiene terror de que esto se descontrole al final, ¿no? Pero bueno, es también disfrutar del delineado, pero con pincel. También se puede hacer con Posca o con el estilógrafo, pero yo quería así. ¿Por qué? Para más placer. Vamos a hacer la goma, el neumático. También tengo que hacer la sombra, pero no quiero que el neumático se me pierda en la sombra. Estoy analizando cómo voy a hacer. Por lo pronto lo que me interesa es que la vegetación no se coma a la goma esta, porque acordate que me pasó con el pastito. Por ahora vamos a dar los últimos toques en la siguiente clase, en el siguiente video,
Espero que hayas disfrutado este ratito conmigo pintando y quédate porque en el próximo vamos a hacer las sombras bien y vas a ver cómo cambia de acá al siguiente. Es increíble los últimos detalles cómo cambian. Así que espero que haya pasado lindo, te dejo un beso grande y nos encontramos muy pronto. Chao, chao.